El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación orbital y observaba la salida del Sol sobre Kepler 442b. El planeta parecía pacífico desde el espacio, pero él sabía que no era así. Allí abajo, dos especies alienígenas estaban listas para despedazarse mutuamente. Disputadas por derechos mineros. Llevaba 3 meses trabajando para detener una guerra entre el Imperio Borak y el colectivo Ceprian. Jake llevaba 3 años sirviendo como pacificador humano. Cuando la Tierra se unió al Consejo Galáctico, nadie esperaba que los humanos fueran buenos manteniendo la paz entre especies alienígenas. La mayoría de los alienígenas pensaban que los humanos eran demasiado jóvenes y primitivos para comprender la compleja política galáctica. Se equivocaban. Los humanos resultaron ser excelentes pacificadores porque podían ver las cosas desde diferentes perspectivas sin perder la neutralidad. La disputa minera en Kepler 442b había comenzado 6 meses atrás. Tanto los reptilianos Vortax como los insectoides zafurianos reclamaban los mismos valles ricos en minerales. Los Vortax afirmaban tener derechos territoriales milenarios. Los Ceprans argumentaban que habían estado minando allí pacíficamente durante décadas antes de que los Borex aparecieran con sus naves militares. Jake había leído todos los documentos legales y registros históricos. Ambas partes tenían reclamos válidos. Los Borex tenían mapas territoriales antiguos que mostraban la zona como parte de su imperio, pero los Ceprans habían vivido y trabajado allí durante generaciones. Era el tipo de desastre que solía terminar en derramamiento de sangre. Lisa Coleman, su oficial de comunicaciones, se acercó a él. Era joven para su puesto, solo tenía 25 años, pero tenía un don para comprender las lenguas y costumbres alienígenas. Las delegaciones están listas para la reunión final, dijo. Ambas partes parecían dispuestas a aceptar la propuesta minera conjunta. Jake asintió, pero se sintió incómodo. Algo en el general Boreano Crix le molestaba. El comandante reptiliano se había mostrado demasiado complaciente en las últimas conversaciones. Los Vortax eran conocidos por su orgullo y terquedad. Cuando cedían terreno, solía significar que estaban planeando algo más. ¿Qué opinas del general Crix?, preguntó Jake. Lisa frunció el ceño. Oculta algo. Ayer exigía derechos exclusivos sobre los valles del norte. Hoy está dispuesto a compartirlo todo al 50%. Ese no es el comportamiento normal de un Borak. Sigan monitoreando todas las comunicaciones, dijo Jake. Si algo parece ir mal, cancelen la ceremonia y lleven a todos de vuelta a la estación. La ceremonia de paz estaba programada para el asentamiento principal en la superficie del planeta. Representantes de 12 especies alienígenas diferentes presenciarían la firma del acuerdo. Su objetivo era mostrar a la galaxia que las soluciones pacíficas eran posibles, incluso en las disputas más difíciles. Jake se puso su uniforme de gala y revisó su equipo por última vez. Como agente de la paz, solo llevaba equipo básico de comunicación y un arma ceremonial que disparaba cargas aturdidoras. Las armas reales estaban prohibidas durante las negociaciones de paz. El objetivo era mostrar confianza y buena fe. 2 horas después, Jake se encontraba en el centro de la plaza principal del asentamiento. Miles de Borch y Ceprons se habían reunido para presenciar la ceremonia. El ambiente se sentía tenso pero esperanzador. Niños de ambas especies jugaban juntos en los extremos de la multitud, lo que Jake interpretó como una buena señal. El general Crix se acercó a la mesa ceremonial donde esperaban los documentos de paz. El Borak era enorme, incluso para los estándares de su especie. Casi 2,4 metros de altura, con escamas verde oscuro y ojos amarillos. Vestía uniforme militar completo con docenas de metales en el pecho. El portavoz de la colmena cepriana, Zach, avanzaba con un chasquido sobre 6 patas. Los ojos compuestos de los insectoides brillaban bajo el sol de la tarde. Los Ceprans se comunicaban mediante una combinación de chasquidos, silbidos y liberación de feromonas. Jake había aprendido a comprender su lenguaje básico durante su entrenamiento. Hoy ponemos fin a un viejo conflicto y comenzamos una nueva alianza, dijo Jake en ambos idiomas. Los valles del norte serán gestionados conjuntamente y las ganancias se compartirán equitativamente entre ambos pueblos. Los yacimientos mineros del sur se alternarán el control cada 5 años. Todas las disputas se resolverán mediante un arbitraje pacífico. Ambos líderes asintieron y tomaron los instrumentos de firma. Jake sintió un gran alivio. Otra guerra evitada. Otro paso hacia una galaxia más pacífica. Entonces notó a los soldados del vórtice moviéndose entre la multitud. Se posicionaban en un amplio círculo alrededor de la ceremonia.
Llevaban las armas desenvainadas, pero agachadas. El entrenamiento de Jake se activó y las alarmas sonaron en su mente. General Kriegs, dijo Jake con cuidado. ¿Por qué sus soldados van armados durante una ceremonia de paz? Los ojos amarillos de los reptiles se clavaron en Jake con frío odio. Porque hoy la galaxia aprende que los humanos no son tan importantes como creen. Jake buscó su comunicador para alertar a Lisa, pero los Zig se mueven más rápido de lo que cualquier reptil debería haber sido capaz. La enorme mano con garras del general arrancó el dispositivo y agarró a Jake por el cuello. Ustedes, los humanos, se creen tan listos. Kriegs, hola. Zed. Vienes a nuestro espacio con tus charlas de paz y cooperación. Nos haces parecer débiles ante otras especies. Haces tratos que favorecen a los insectos por encima de los orgullosos guerreros Borg. Jake luchó, pero no pudo liberarse de la férrea presión. El trato fue justo para ambas partes. Tus propios negociadores aceptaron los términos. Mis negociadores son unos tontos. Krieg gruñó. El Imperio Borg no comparte. Conquistamos. Gobernamos. No nos asociamos con insectos ni mediamos con mamíferos primitivos. El portavoz de la colmena, Thatch, empezó a teclear frenéticamente y a alejarse de la mesa. Los demás representantes alienígenas gritaron confundidos y asustados. Algunos intentaron irse, pero se encontraron con el paso bloqueado por soldados bortianos armados. El Consejo Galáctico responderá a esto, jadeó Jake. Matar a un pacificador durante las negociaciones es un crimen de guerra. Krieg rió, un sonido como el de una piedra de moler. Que respondan. La Tierra es un pequeño planeta con una flota diminuta. El Imperio Bórtico abarca 50 sistemas estelares y comanda 10.000 naves de guerra. ¿Qué puede hacernos tu pequeña y pacífica especie? Jake dejó de forcejear y miró directamente a los ojos del general. Estás a punto de descubrirlo. Valientes palabras de un humano muerto, dijo Krieg. Sacó su arma y la presionó contra el pecho de Jake. ¿Unas últimas palabras para tu gente? Jake pensó en su esposa Mary en la Tierra. Pensó en todas las guerras que había evitado y en todas las vidas que había salvado. Pensó en Lisa, en la estación, observando impotente. Entonces pensó en otra cosa. Pensó en la historia de la humanidad. En lo que su especie hizo a quienes lastimaron a los suyos. Muero por la paz, dijo Jake con claridad, asegurándose de que su voz llegara a todas las grabadoras presentes. Pero mi muerte no la traerá. El general Krieg apretó el gatillo. La explosión de energía quemó el pecho de Jake y cayó al suelo. Frente a representantes de 12 especies diferentes. La plaza estalló en caos mientras los alienígenas gritaban y corrían en todas direcciones desde la estación orbital. Lisa Coleman vio morir a su capitán en la transmisión en vivo. Le temblaban las manos al activar la baliza de emergencia que llevaría la noticia del asesinato de Jake a la Tierra. No tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar el comienzo de la guerra más corta y decisiva de la historia galáctica. El general Kriegs se detuvo junto al cuerpo de Jake y se dirigió a los representantes supervivientes. Díganles a sus gobiernos qué le sucede a quienes se oponen al Imperio Bortik. Díganles que las fuerzas de paz humanas ya no son bienvenidas en nuestro espacio. Díganles que la era de la influencia humana en los asuntos galácticos ha terminado. Pero mientras la sangre de Jake se impregnaba en el suelo alienígena, algo más comenzaba. Al otro lado de la galaxia, otras fuerzas de paz humanas recibían la transmisión de emergencia de Lisa. En la Tierra, los líderes militares se enteraban de que uno de los suyos había sido asesinado durante una ceremonia de paz. El Imperio Borg acababa de cometer el mayor error de la historia galáctica. Habían matado a un pacificador humano y pensaron que no habría consecuencias. Estaban a punto de descubrir por qué la humanidad había sobrevivido cuando todas las demás especies de su planeta natal se habían extinguido. Estaban a punto de descubrir qué sucedía cuando una especie que prefería la paz se veía obligada a entrar en guerra. La señal de emergencia llegó al Comando de Defensa de la Tierra 18 horas después de la muerte de Jake Morrison. La almirante Susan Clark estaba tomando su café de la mañana cuando la alerta de prioridad apareció en su pantalla. Leyó el mensaje 3 veces antes de asimilar las palabras. Un pacificador humano había sido asesinado durante una ceremonia de paz. La almirante Clark contactó de inmediato con el presidente Richard Hayes. El presidente estaba en su estudio privado, revisando acuerdos comerciales cuando sonó su línea segura. Su rostro palideció mientras Clark describía lo sucedido en Kepler 442b. ¿Está seguro de esto?, preguntó el presidente Hayes. Tenemos grabaciones de vídeo completas, respondió Clark.
Lisa Coleman lo transmitió todo. El general Crix ejecutó al capitán Morrison frente a representantes de 12 especies. Fue un asesinato a sangre fría. El presidente Hayes colgó y contempló por la ventana los tranquilos jardines que rodeaban la Casa Blanca. Durante 3 años, los humanos habían servido como guardianes de la paz en toda la galaxia. Habían evitado docenas de guerras y salvado millones de vidas. Ahora, uno de sus mejores oficiales había muerto simplemente por hacer su trabajo. El presidente activó el protocolo de emergencia que reunió a los líderes más importantes de la Tierra. En 2 horas, el Consejo de Defensa Global se reunió en el búnker seguro bajo la capital. El secretario de Defensa, Paul Martínez, llegó primero, seguido por el general Kevin Phillips y la directora de inteligencia, Carol Watson. El almirante Clark reprodujo la grabación de la ejecución de Jake para los líderes reunidos. La sala quedó en completo silencio mientras observaban al general Crix asesinar a un humano desarmado durante una ceremonia de paz. Las últimas palabras de Jake resonaron en la cámara. Muero por la paz, pero mi muerte no la traerá. El secretario de Defensa Martínez dio un puñetazo sobre la mesa. Esto no era combate. Ni siquiera era guerra. Esto fue Order. Durante una ceremonia diplomática, el general Phillips estudió los informes tácticos del sector Andrómeda. El Imperio Bórtico posee una fuerza militar significativa, 50 sistemas estelares, aproximadamente 10,000 naves de combate y tratados de alianza con otras 6 especies. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el presidente Hayes. El director de inteligencia Watson mostró pantallas holográficas que mostraban los activos militares humanos actuales. Oficialmente, tenemos 200 naves asignadas a tareas de mantenimiento de la paz y otras 300 a la defensa del sistema ALMA. El Consejo Galáctico espera que presentemos una queja formal y tal vez impongamos sanciones comerciales. ¿Y extraoficialmente?, preguntó el presidente. Watson sonrió sombríamente. Esa es una conversación completamente diferente. El almirante Clark se levantó y caminó hacia la pantalla estratégica. Señor presidente, cuando los humanos se encontraron por primera vez con especies alienígenas, tomamos una decisión. Nos presentaríamos como exploradores pacíficos interesados en el comercio y la cooperación. Pero también decidimos prepararnos para la posibilidad de que no todos los alienígenas fueran amistosos, asintió el presidente. Proyecto Escudo Profundo. Durante los últimos 15 años, hemos estado construyendo naves y entrenando personal en secreto, continuó Clark. Instalaciones de construcción ocultas en el cinturón de asteroides, bases de entrenamiento en el lado oscuro de Marte, investigación armamentística y plataformas en el espacio profundo. La galaxia cree que la Tierra tiene 500 naves. La cifra real se acerca a las 5000. El general Phillips activó otra pantalla que mostraba las capacidades militares humanas. Hemos estudiado todas las doctrinas militares alienígenas, todos los diseños de naves, todos los manuales tácticos que pudimos conseguir. Conocemos sus fortalezas y debilidades mejor que ellos mismos. El secretario de Defensa Martínez revisó las proyecciones de bajas. El Imperio Vortic espera que respondamos con abogados y diplomáticos. Creen que los humanos somos débiles porque preferimos la paz a la guerra. El presidente Hayes miró a sus asesores. Caballeros, dama, acaban de asesinar a sangre fría a uno de nuestros cascos azules. El general Crix cree que matar a Jake Morrison nos hará ceder y dejar de interferir en los asuntos galácticos. Inteligencia. El director Watson presentó los perfiles psicológicos del liderazgo Borak. Crix. Cree que los humanos son débiles porque preferimos la negociación a la violencia. Cree que la Tierra aceptará algún tipo de compensación financiera y olvidará este incidente. ¿Qué tan equivocado está?, preguntó el presidente Hayes. El almirante Clark sonrió fríamente. Está a punto de descubrir por qué los humanos evolucionaron como superdepredadores. El presidente se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la capital de la Tierra. Jake Morrison murió intentando evitar una guerra entre 2 especies alienígenas. Tuvo éxito en su misión hasta el momento en que lo mataron. Ahora van a tener una guerra que nunca imaginaron. En 6 horas, comenzó la respuesta de la Tierra. Todos los humanos. Las fuerzas de paz de toda la galaxia recibieron órdenes de demolición. Todas las misiones diplomáticas fueron canceladas de inmediato. Todos los acuerdos comerciales con especies alienígenas fueron suspendidos a la espera de su revisión. Y lo más importante, las fronteras de los sistemas de almas fueron selladas por completo.
La embajadora Ellen Scott entregó la respuesta oficial de la Tierra al Consejo Galáctico. Se presentó ante representantes de 47 especies diferentes y habló con una voz tranquila y clara que se oyó por toda la vasta cámara. Ayer, el capitán Jake Morrison fue asesinado mientras llevaba a cabo negociaciones de paz en Kepler 442b, comenzó. Fue asesinado por el general Krix de Vorak durante una ceremonia destinada a poner fin a una disputa territorial. El capitán Morrison estaba desarmado y protegido por inmunidad diplomática. Los representantes alienígenas murmuraron entre sí. La mayoría parecía conmocionada por la noticia, pero algunos delegados bortianos parecían complacidos. La Tierra exige que el Imperio Bortiano entregue al general Krix y a todos sus cómplices para ser juzgados en un plazo de 72 horas, continuó Scott. Si se rechaza esta demanda, la Tierra considerará el asesinato del capitán Morrison un acto de guerra contra toda la humanidad. El embajador bortiano, un veterano con cicatrices llamado General Vex, se levantó para responder. El Consejo Galáctico no reconoce la autoridad humana para hacer tales exigencias. El incidente en Kepler 442b fue un asunto interno de Vorak. Su pacificador interfirió en nuestra legítima conquista del territorio de los insectos. La expresión del embajador Scott permaneció inalterada. El general Krix asesinó a un diplomático desarmado durante una ceremonia de paz. No hay justificación para esta acción bajo ninguna ley galáctica ni código militar. El Imperio Boric abarca 50 sistemas estelares, declaró el general Dex. La Tierra es un pequeño planeta con una diminuta flota defensiva. No puede amenazarnos con su patético ejército. Scott sonrió por primera vez durante la sesión. General, tiene razón en que la Tierra es un pequeño planeta. Se equivoca en todo lo demás. La sesión del Consejo Galáctico terminó sin resolución. La mayoría de las especies alienígenas esperaban que la Tierra finalmente aceptara algún tipo de compensación y relaciones normales. Algunas especies más sabias comenzaron a trasladar discretamente sus activos fuera del espacio Vortage. De vuelta en la Tierra, el presidente Hayes firmó la autorización para la operación. Justicia humana. El almirante Clark tomó el mando de la mayor fuerza militar que la Tierra jamás había reunido. Naves que habían permanecido ocultas durante años comenzaron a desplazarse hacia puntos de partida en todo el espacio humano. El Dr. Nathan Rollers, jefe de investigación de xenobiología, proporcionó archivos detallados sobre la fisiología y psicología de los Vorak. Su equipo había estado estudiando especies alienígenas durante años, oficialmente para ayudar con el tratamiento médico y la comprensión cultural. El verdadero propósito había sido identificar debilidades que pudieran explotarse durante el combate. El general Phillips revisó los planes tácticos por última vez. El vórtice espera que ataquemos sus objetivos militares directamente. En cambio, vamos a demostrar que los humanos luchan de forma diferente a cualquier otra especie con la que se hayan topado. Al acercarse el plazo de 72 horas, el general Krix apareció en Galactic News Networks. Se encontraba en su palacio en Bord Prime y se dirigió a toda la galaxia. «Que vengan los humanos débiles», declaró. El Imperio Vórtico ha aplastado a enemigos más fuertes que la Tierra. Les enseñaremos el precio de desafiar a sus superiores. La fecha límite pasó sin respuesta del Imperio Vortic. El presidente Hayes dio la orden final al almirante Clark, hacerles entender que asesinar a un pacificador humano fue el peor error que pudieron haber cometido. La Operación Justicia Humana no comenzó con una acción masiva de flota, sino con algo nunca antes visto en la galaxia. La Tierra estaba a punto de demostrar que los humanos habían aprendido de todas las especies alienígenas que habían conocido. Habían estudiado todas las doctrinas militares, todas las innovaciones tecnológicas, todos los conceptos tácticos que la galaxia ofrecía. Ahora iban a usar todo ese conocimiento para mostrarle al Imperio Vortic cómo era la verdadera guerra. El teniente coronel Alex Johnson se encontraba en la sala de guerra, en las profundidades de las montañas rocosas, y sonrió. Durante 10 años, se había estado preparando para este momento. Mientras la galaxia veía a los humanos como mediadores pacíficos, Alex había estado estudiando todas las doctrinas militares alienígenas jamás registradas. Sabía cómo luchaban los Vorex, cómo pensaban y, lo más importante, cómo perderían. La sala de guerra contenía modelos detallados de todos los diseños principales de naves de guerra alienígenas. Alex había examinado personalmente naves capturadas y adquirido cazas desmantelados por medios legales. Su equipo había aplicado ingeniería inversa a tecnología alienígena y encontrado maneras de contrarrestar cada ventaja del enemigo. «Muéstrenme las formaciones de batalla de Vorak», dijo Alex a su equipo táctico.
El capitán Roy Davis activó la pantalla holográfica. Borax prefería los asaltos frontales directos con una potencia de fuego abrumadora. Organizaban sus flotas en formaciones piramidales, con sus naves más pesadas al frente. Creen que la superioridad numérica y las armas más potentes siempre ganan las batallas. ¿Su debilidad?, preguntó Alex. Luchan como individuos compitiendo por la gloria, en lugar de como una unidad coordinada. Cada capitán de nave quiere ser el héroe de la batalla. Esto los hace predecibles y fáciles de explotar. Alex asintió. La doctrina militar humana era completamente diferente. Los humanos habían evolucionado como cazadores en grupo que triunfaban mediante la cooperación y la persistencia. Mientras que los extraterrestres competían entre sí, incluso durante el combate, los humanos luchaban como un solo organismo con muchas partes. La ingeniera jefe Rachel Wilson llegó con actualizaciones de los astilleros secretos. Durante 15 años, la Tierra había estado construyendo naves de guerra en instalaciones ocultas por todo el sistema solar. El cinturón de asteroides contenía docenas de plataformas de construcción camufladas como operaciones mineras. La cara oculta de la Luna albergaba instalaciones de prueba de armas que nunca habían aparecido en ningún estudio galáctico. Informe del estado de la flota, solicitó Alex. Todas las naves están listas. Para el despliegue, respondió Rachel. Tenemos 5.000 naves de combate en pleno funcionamiento y otras 2.000 en reserva. Los Borax creen que tenemos un total de 500 naves. La flota humana era más pequeña que la armada Borak, pero mucho más avanzada. Cada nave humana incorporaba tecnología robada o comprada a docenas de especies alienígenas diferentes. Los equipos de ingeniería habían pasado años perfeccionando diseños híbridos que combinaban las mejores características de toda la galaxia. ¿Qué hay de nuestros activos especiales?, preguntó Alex. Rachel sonrió. La nave del Proyecto Fantasma está operativa. Tenemos 300 naves equipadas con plena capacidad de sigilo. Los Borax ni siquiera sabrán que están siendo atacados hasta que sea demasiado tarde. El Dr. Nathan Rollers entró en la sala de guerra con tabletas de datos llenas de inteligencia biológica. Su equipo de xenobiología llevaba años estudiando la fisiología alienígena bajo el pretexto de la investigación médica. Cada debilidad había sido catalogada y convertida en arma. Háblame de las vulnerabilidades de los borianos, dijo Alex. Las especies reptiles tienen mala visión nocturna en comparación con los humanos, Nathan. Se les explicó. También se vuelven lentos en temperaturas frías y tienen dificultades para funcionar en entornos de baja gravedad. Y lo más importante, su rango auditivo es limitado. No pueden detectar los rangos de frecuencia que nuestras naves furtivas usan para comunicarse. Alex revisó los perfiles psicológicos que sus equipos de inteligencia habían recopilado. Compilado. ¿Qué hay de su estructura de mando? Los Borax valoran la destreza individual en combate por encima del pensamiento estratégico, continuó Nathan. Sus generales son elegidos por su fuerza física y valentía personal, más que por su habilidad táctica. El general Krix es típico de su liderazgo, agresivo, orgulloso y completamente desprevenido para los métodos de guerra humanos. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, la capitana Angela Davis implementaba la primera fase de la Operación Justicia Humana. Su división de comunicaciones llevaba años infiltrándose silenciosamente en redes alienígenas. Todos los comerciantes, diplomáticos y pacificadores humanos llevaban equipos de monitoreo ocultos que grababan los protocolos de comunicación alienígena. Angela, desde su puesto de mando en Marte, observó cómo su equipo tomaba el control de las comunicaciones militares de los Borak. Los reptilianos nunca imaginaron que pacíficos comerciantes humanos hubieran estado mapeando toda su infraestructura de red durante visitas comerciales rutinarias. La primera fase está completa, informó Angela a Alex. Ahora tenemos acceso a todas las comunicaciones militares de los Borak. Podemos leer sus órdenes, monitorear los movimientos de sus tropas y enviar órdenes falsas a sus flotas. Excelente. Comienza la fase 2. La fase 2 fue una guerra psicológica a una escala jamás vista en la galaxia. El equipo de Angela comenzó a difundir información sobre las capacidades militares humanas por todo el espacio Borak. Los alienígenas descubrieron que todas las naves comerciales humanas estaban equipadas con sensores de grado militar. Cada misión diplomática incluía agentes de inteligencia. Cada interacción pacífica era una operación de recopilación de datos. El coronel Steve Parker comandaba las unidades de fuerzas especiales de la Tierra repartidas por la galaxia. Durante años, sus agentes se habían hecho pasar por comerciantes, investigadores y estudiantes de intercambio cultural.
Habían establecido identidades encubiertas y obtenido acceso a infraestructura alienígena crítica. Todos los equipos, listos, anunció Steve desde su móvil. Nave de mando. Tenemos agentes posicionados en 67 instalaciones clave de Borak. Alex estudió la lista de objetivos. Objetivos principales: centros de comunicación, depósitos de suministros y centros de mando. No atacamos a la población civil ni a instalaciones industriales. Esta es una guerra de precisión diseñada según su estructura de mando militar, reglas de enfrentamiento, fuerza mínima necesaria, inutilizar en lugar de destruir, capturar información cuando sea posible. El objetivo es demostrar las capacidades humanas, no cometer genocidio. La división de guerra psicológica de la doctora Emily Turner llevaba años analizando la mentalidad alienígena. Comprendía cómo pensaban las diferentes especies y que las asustaría con mayor eficacia. La campaña de difusión estaba diseñada para quebrantar la confianza de los bortianos antes del primer disparo. ¿Cómo están respondiendo a las revelaciones de inteligencia?, preguntó Alex. Pánico y paranoia, informó Emily. Los comandantes borianos están interrogando a todos los humanos que han conocido. Se están dando cuenta de que la Tierra ha estado observando y aprendiendo durante años, aparentando ser completamente inofensiva. La revelación más impactante fue que los humanos tenían mapas detallados de todas las instalaciones militares de Vortak. Si bien las especies alienígenas rara vez compartían información, los humanos habían estado recopilando sistemáticamente información de docenas de fuentes diferentes y combinándola para obtener un panorama completo de las capacidades militares galácticas. El general Kevin Phillips revisó los preparativos finales del Comando de Defensa de la Tierra. Todas las unidades están en posición. La flota está lista para desplegarse. Los equipos de las fuerzas especiales están preparados para ataques simultáneos. La almirante Susan Clark comandó los elementos espaciales de la operación desde su nave insignia. Hay naves humanas posicionadas en puntos de salto por toda la galaxia. En cuanto iniciemos las operaciones activas, podremos atacar cualquier objetivo Vortak en un plazo de 6 horas. La directora de inteligencia, Carol Watson, proporcionó el informe final sobre las capacidades del enemigo. El Imperio Boric cuenta con aproximadamente 10.000 naves de guerra repartidas en 50 sistemas estelares. Sin embargo, solo 3.000 son naves de combate de primera línea. El resto son patrulleras, naves de carga y diseños obsoletos que se mantienen en servicio por motivos políticos. ¿Y sus aliados?, preguntó Alex. 6 especies tienen tratados militares formales con los Borgs. No obstante, nuestras operaciones psicológicas han sido efectivas. 3 de esas especies están reconsiderando sus posiciones. Las demás están adoptando una actitud de esperar a ver qué pasa. El presidente Hayes dio la autorización final para las operaciones activas. El plazo de 72 horas ha vencido. El general Kriegs se ha negado a entregarse a juicio. La Tierra considera esto una declaración de guerra contra toda la humanidad. Alex miró a su personal en la sala de guerra. Caballeros, damas, la galaxia cree que los humanos somos pacíficos porque preferimos la diplomacia a la violencia. Creen que matar a Jake Morrison fue un incidente menor que la Tierra eventualmente olvidará. Activó el sistema de comunicación galáctico. Están a punto de descubrir que los humanos se convirtieron en la especie dominante en la Tierra, no porque fuéramos los más fuertes ni los más rápidos, sino porque fuimos los más persistentes. Sobrevivimos a las edades de hielo. Plagas y depredadores que exterminaron a todas las demás especies inteligentes de nuestro planeta. El mensaje final se envió a todas las unidades humanas de la galaxia. La Operación Justicia Humana comienza ahora. Muéstrenles qué sucede cuando asesinan a uno de nuestros guardianes de la paz. La fase 3 estaba a punto de comenzar, y el Imperio Borg descubriría que habían cometido el peor error de la historia galáctica. Habían despertado a una especie que prefería la paz, pero destacaba en la guerra. La flota humana emergió del hiperespacio como fantasmas materializados del vacío. La almirante Susan Clark se encontraba en el puente de mando de la UES Retribution y observó cómo 50 naves de guerra humanas formaban formación alrededor de la estación próxima. La estación espacial servía como el principal centro de mando militar Bord para los territorios del borde exterior. Todas las naves, repórtense listas, anunció la oficial de comunicaciones Linda Gray. La almirante Clark estudió la pantalla táctica que mostraba la respuesta enemiga. 500 naves de guerra Vortak se movían para interceptar a la fuerza humana. El general Kriegs había enviado una cantidad abrumadora de naves para aplastar lo que suponía sería un blanco fácil. 10 contra 1, observó Clark con calma.
Parámetros aceptables. El comandante Tony Michey lideró la primera oleada de cazas humanos desde su posición en el escuadrón líder. Sus naves eran más pequeñas y rápidas que cualquier otra que el Vórtice hubiera visto antes. Y lo que es más importante, estaban pilotadas por humanos cuyos reflejos se habían agudizado durante millones de años de evolución como cazadores persistentes. Apunten primero a las naves de mando, transmitió Tony a sus pilotos. Recuerden, no intentamos destruirlo todo. Estamos dando una lección. La batalla comenzó cuando la flota Borg abrió fuego a máxima distancia. Su doctrina exigía una potencia de fuego abrumadora, lanzada en ráfagas de mástil. Miles de rayos de energía y ojivas de misiles se dirigieron hacia la formación humana. Ninguna alcanzó sus objetivos. Las naves humanas se movían como un banco de peces. Cada nave respondía instantáneamente a las amenazas contra cualquier otra nave de la formación. Mientras los pilotos Borak luchaban individualmente en busca de la gloria personal, las tripulaciones humanas operaban como un solo organismo coordinado. La teniente Sarah Brooks coordinaba la respuesta táctica desde su posición a bordo de la nave insignia. Había estudiado cómo cazaban los humanos en tiempos prehistóricos y había adaptado esas técnicas a la guerra espacial. Cada nave humana era simultáneamente cazadora de cebo y protectora de todas las demás. Las formaciones Borak se estaban desintegrando. Sarah informó que los capitanes de nave estaban abandonando la formación para perseguir objetivos personales. Esto era exactamente lo que los humanos esperaban. La cultura militar Borak premiaba el heroísmo individual por encima de la coordinación de equipo. En cuanto comenzó la batalla, sus disciplinadas formaciones se disolvieron en cientos de duelos separados. La respuesta humana fue devastadora por su precisión. En lugar de entablar combate individual, las naves humanas continuaron luchando en grupos coordinados. 3 o 4 naves humanas atacaban una sola nave Vortage, abrumando sus defensas mediante fuego concentrado, mientras que las naves de apoyo las protegían del contraataque. El capitán Roy Davis comandaba un escuadrón de destructores que demostraba tácticas de repliegue humano. Sus naves parecían retirarse, alejando a los perseguidores Borak de sus naves de apoyo. Una vez aisladas, las naves alienígenas se encontraron rodeadas de naves humanas que habían estado esperando en una emboscada. Así es como nuestros antepasados cazaban mamuts, explicó Roy a su tripulación. Separar al objetivo de la manada y luego atacar desde todos los lados. El almirante Clark observó con satisfacción cómo se desarrollaba la batalla. Los Boraks tenían una superioridad numérica y una potencia de fuego comparable, pero estaban librando la guerra equivocada. Esperaban duelos de honor entre naves individuales. En cambio, se enfrentaron a un enemigo que consideraba la guerra una ciencia en lugar de una competencia de coraje personal. Los equipos de guerra psicológica de la doctora Emily Turner transmitieron la batalla por toda la galaxia en tiempo real. Todas las especies alienígenas podían observar cómo el poderoso Imperio Vortic era sistemáticamente desmantelado por una fuerza que era una décima parte de su tamaño. ¿Cómo están respondiendo las otras especies?, preguntó el almirante Clark. El colectivo Ceprine se ha retirado oficialmente de allí. Alianza con los Borex, informó Emily. Otras 3 especies mantienen una estricta neutralidad. La galaxia observa y aprende. La batalla duró 6 horas, pero el resultado se decidió en los primeros 30 minutos. Una vez que las formaciones Borg se desintegraron en acciones individuales de naves, la superioridad táctica humana se volvió abrumadora. Los capitanes Borak se encontraron luchando contra un enemigo que se negaba a participar en un combate individual honorable. La comandante Michelle Torres lideró un escuadrón de naves furtivas que había permanecido invisible durante toda la batalla. Sus naves utilizaban tecnología adaptada de una docena de especies alienígenas diferentes, creando naves completamente indetectables para los sensores Vortic. El escuadrón fantasma comienza las operaciones de la fase 2. El almirante Clark ordenó que las naves de Michelle se materializaran dentro de la formación Vortic y comenzó a atacar sistemáticamente a las naves de mando. El enemigo no tenía defensa contra atacantes que no podían ver ni rastrear. En cuestión de minutos, la flota Borak perdió todo control coordinado. El general Krix observó la batalla desde su nave de mando y poco a poco se dio cuenta de que su imperio se enfrentaba a algo sin precedentes. Las naves humanas se movían con precisión. Parecía imposible. Sus tácticas eran completamente diferentes a cualquier otra doctrina militar bortiana. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Krix a su personal táctico. Desconocido, general. Sus naves parecen comunicarse instantáneamente a través de toda la formación.
Cada nave responde a las amenazas contra cualquier otra nave como si compartieran una sola mente. Esto era exactamente correcto. Las tripulaciones humanas se habían entrenado durante años para luchar como un organismo unificado. Mientras que las especies alienígenas competían por la gloria individual incluso durante el combate, los humanos habían aprendido a reprimir sus egos en favor de la eficacia grupal. El teniente coronel Alex Johnson monitoreó la batalla desde su centro de mando en la Tierra. Todos los equipos de fuerzas especiales iniciaron ataques simultáneos en el espacio Borak. Los operativos del coronel Steve Parker se activaron al mismo tiempo. 67 instalaciones militares críticas fueron atacadas simultáneamente por equipos que habían estado esperando en posición durante años. Los centros de comunicación quedaron a oscuras. Los depósitos de suministros explotaron. Los centros de mando descubrieron que sus sistemas de seguridad habían sido comprometidos por personal en quien habían confiado durante meses. El impacto psicológico fue devastador. Los comandantes de Bora se dieron cuenta de que los humanos habían estado en todas partes observándolo todo, preparándose para este momento con una apariencia completamente inofensiva. Cada comerciante, diplomático e investigador humano había sido un espía potencial recopilando información. La capitana Angela Davis coordinó la guerra de comunicaciones desde su base en Marte. Sus equipos tenían el control total. Una red militar Borg comenzó a enviar órdenes falsas a las flotas enemigas por todo el imperio. La séptima flota Boric se retira de los sectores fronterizos. Angela informó que creen haber recibido órdenes legítimas de regresar a la base para un reacondicionamiento de emergencia. La 12ª flota informa de fallos en los motores y solicita asistencia inmediata, añadió su especialista en comunicaciones. No tienen ni idea de que sus propias computadoras están saboteando sus sistemas. La batalla en la estación próxima terminó con una victoria humana total. De las 500 naves Vortex que atacaron, menos de 50 escaparon. La flota humana permaneció intacta, con daños mínimos en todas las naves. La almirante Clark se dirigió a los supervivientes por canales abiertos. Les habla la almirante Susan Clark, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Atacaron una formación de 50 naves humanas con 500 naves y sufrieron una derrota total. Regresen con sus líderes y cuéntenles lo que presenciaron aquí. La nave de mando del general Kriegs fue una de las pocas que escapó de la batalla. El comandante reptiliano permaneció sentado en silencio atónito mientras su flota se desintegraba a su alrededor. Todo lo que creía sobre la guerra se había demostrado erróneo en 6 horas. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones de otras flotas Borg, informó Linda Gray. Solicitan asistencia inmediata y piden órdenes. Clark sonrió fríamente. Díganles que la Tierra apenas está comenzando. Esto fue una demostración, no nuestro asalto principal. A lo largo de la galaxia, los gobiernos alienígenas recibieron informes detallados de la batalla de la estación próxima. Las implicaciones fueron aterradoras. Si los humanos pudieron destruir una fuerza 10 veces mayor que ellos con tanta facilidad, ¿qué podrían hacer al desplegar toda su fuerza militar? El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Las especies que se habían mantenido neutrales durante la crisis inicial comenzaron a distanciarse del Imperio Vortic. Otras enviaron discretamente mensajes diplomáticos a la Tierra expresando su apoyo a las acciones humanas. El presidente Hayes se dirigió a la galaxia desde las ruinas de la batalla de la estación próxima. Esto es lo que sucede cuando se asesina a un pacificador humano. Vinimos a ustedes en paz. Ofrecimos nuestros servicios como mediadores y protectores. Respondieron matando a nuestra gente durante una ceremonia destinada a prevenir la guerra. El presidente hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Jake Morrison murió intentando salvar vidas y preservar la paz. Su asesinato debía enseñar a la humanidad a mantenerse al margen de los asuntos galácticos. En cambio, enseñó a la galaxia lo que sucede cuando se amenazan vidas humanas. La guerra estaba lejos de terminar, pero su resultado ya no estaba en duda. El Imperio Vortic había despertado algo que no entendían y que no podían derrotar. Habían aprendido. Demasiado tarde que los humanos eran excelentes guardianes de la paz, no por ser débiles, sino porque todos comprendían las consecuencias de hacerlos enojar. 6 meses después de la batalla de la estación próxima, la almirante Susan Clark se encontraba en el puente de su nave insignia cuando entró en órbita alrededor de Borak Prime. La guerra había terminado, pero la Tierra se había tomado su tiempo para asegurarse de que la lección nunca se olvidara. Todas las instalaciones militares de Borak habían sido desmanteladas sistemáticamente. No mediante la fuerza bruta, sino mediante una abrumadora superioridad tecnológica y táctica,
el mundo capital del Imperio Vortic yacía indefenso. Las otrora poderosas plataformas de defensa orbital flotaban como cascos sin vida. La superficie del planeta no mostraba señales de bombardeo ni destrucción, ya que los humanos nunca habían atacado zonas civiles. Esta había sido una guerra contra la maquinaria militar Vortuk, no contra el pueblo vortiano. El capitán Jim Foster lideró las fuerzas de ocupación que desembarcaron en la capital. Sus órdenes eran específicas e innegociables. Capturar con vida al general Kriegs y a sus cómplices. El general que asesinó a Jake Morrison se enfrentaría a la justicia en un tribunal humano, no moriría como mártir por su causa. El desembarco no encontró oposición. Las autoridades civiles vorciadas se habían rendido semanas antes, cuando se hizo evidente que la resistencia continua era inútil. El ejército del Imperio había sido derrotado en una serie de batallas que demostraron la superioridad humana en todos los aspectos de la guerra. El general Kriegs se encuentra atrincherado en su palacio con los guardias leales que le quedan. Foster informó al almirante Clark. Aproximadamente 50 soldados se negaron a rendirse. La respuesta de Clark fue inmediata. Sin bombardeos, sin armas pesadas. Cóyanlo vivo. Las tropas de Foster rodearon el palacio e iniciaron un avance cauteloso. Usaron armas no letales y precisión táctica para neutralizar la resistencia vortiana sin causar bajas innecesarias. Los soldados humanos se movían por el edificio como fantasmas. Su equipo avanzado los hacía casi invisibles para los defensores alienígenas. El Dr. Nathan Rollers acompañó al equipo de asalto como especialista en xenobiología. Su trabajo era asegurar que los Vortax capturados recibieran el tratamiento médico adecuado y que los soldados humanos comprendieran la fisiología alienígena lo suficientemente bien como para evitar muertes accidentales. Las respuestas al estrés de los Vorak son diferentes a los patrones humanos, explicó Nathan a los soldados. Pueden parecer tranquilos cuando en realidad están aterrorizados. No confundan su falta de miedo visible con una resistencia continua. El palacio cayó en 3 horas. El general Kriegs fue encontrado en sus aposentos privados, aún con su uniforme militar completo. El enorme reptil había decidido enfrentar la captura con la dignidad que le quedaba. El capitán Foster tomó personalmente a Kriegs bajo custodia. General Kriegs, está arrestado por el asesinato del capitán Jake Morrison y crímenes contra la paz galáctica. Kriegs miró al soldado humano con algo parecido al respeto. Es más pequeño de lo que esperaba para una especie tan letal. No somos letales, respondió Foster. Somos persistentes. Hay una diferencia. Mientras tanto, el presidente Richard Hayes se preparaba para dirigirse al Consejo Galáctico desde las ruinas de la antigua fortaleza de Kriegs. El simbolismo era intencional. El palacio donde el general había planeado el asesinato de Jake se convertiría en el lugar donde la humanidad anunciaría al nuevo embajador del orden galáctico. Ellen Scott coordinó la respuesta diplomática a la victoria humana. Representantes de 47 especies alienígenas habían solicitado audiencias con el gobierno de la Tierra. Algunos querían disculparse por apoyar a los Borgs. Otros esperaban establecer vínculos más estrechos con la especie que acababa de reconfigurar la política galáctica. ¿Cómo deberíamos responder a las solicitudes de la Alianza?, preguntó Scott al presidente Hayes. De la misma manera que respondimos antes de que comenzara esta guerra, respondió Hayes. Somos pacificadores, no conquistadores. Cualquier especie que desee la paz contará con nuestro apoyo. Cualquier especie que amenace a otras enfrentará las consecuencias. El juicio del general Kriegs se convirtió en el evento más visto de la historia galáctica. Expertos legales humanos trabajaron con juristas alienígenas para garantizar que los procedimientos cumplieran con los más altos estándares de justicia interétnica. El objetivo no era la venganza, sino demostrar que incluso los líderes militares más poderosos estaban sujetos a la ley galáctica. La jueza Carol Martínez presidía el tribunal que decidiría el destino de Kriegs. Las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de vídeo mostraban al general asesinando a un pacificador desarmado durante una ceremonia diplomática. El testimonio de docenas de testigos confirmó que el asesinato fue premeditado. General Kriegs, el juez Martínez dijo durante la sesión final, se le declara culpable de asesinato, crímenes contra personal diplomático y violación de los acuerdos de paz galácticos. ¿Tiene alguna declaración final? Kriegs se levantó lentamente de su silla. El orgulloso general que una vez comandó 50 sistemas estelares ahora parecía destrozado y derrotado. Creía que los humanos eran débiles porque eligieron la paz sobre la guerra. Estaba equivocado. Ustedes.
Son la especie más peligrosa de la galaxia porque comprenden tanto la paz como la guerra mejor que nadie. La sentencia fue cadena perpetua en cómodas condiciones en una colonia penal humana. Krix viviría el resto de sus años en cautiverio, pero sería tratado con dignidad y respeto. La galaxia necesitaba ver que los humanos eran capaces de tener piedad incluso con sus enemigos. La DRA. Emily Turner fundó el Instituto Morrison para la Paz Galáctica en honor a Jake. La instalación se construyó en el lugar exacto donde el capitán había muerto, transformando un lugar de asesinato en un centro para la resolución de conflictos. La misión del instituto era estudiar y prevenir las condiciones que llevaron a la guerra interespecies. Jake creía que la comprensión conducía a la paz. Emily explicó a la audiencia de la ceremonia de dedicación: este instituto continuará su labor enseñando a todas las especies a resolver disputas sin violencia. El fin de la guerra trajo profundos cambios a la civilización galáctica. El Imperio Vortic se disolvió y fue reemplazado por una federación democrática que incluía a todas las especies miembros como iguales. Las antiguas colonias Borg pudieron elegir entre la independencia o unirse a la nueva federación en condiciones de completa igualdad. El almirante Clark supervisó el proceso de transición con la eficiencia que lo caracterizaba. Los guardianes de la paz humanos regresaron a sus funciones en toda la galaxia. Pero ahora todos comprendían el verdadero significado de la protección humana. Las naves que imponía la paz galáctica portaban armas capaces de acabar con civilizaciones, pero esas armas solo se utilizarían para defender a los inocentes. Lisa Coleman, quien presenció el asesinato de Jake desde la órbita, se convirtió en la primera directora de la Fundación Conmemorativa de los Guardianes de la Paz Humanos. La organización se aseguró de que cada ser humano que murió al servicio de la paz galáctica fuera recordado y honrado. La muerte del capitán Morrison no fue insignificante, dijo Lisa en la ceremonia inaugural de la fundación. Su sacrificio enseñó a la galaxia que la vida humana es sagrada y que cualquiera que olvide esta lección enfrentará consecuencias inimaginables. El nuevo orden galáctico se construyó sobre un principio simple: la paz a través de la fuerza. La humanidad continuaría sirviendo como mediadora y guardiana de la paz. Pero ahora todas las especies comprendían que dañar a un humano, guardián de la paz, resultaría en represalias rápidas y abrumadoras. Mary Morrison asistió a la dedicación de la estatua conmemorativa de su esposo en la Tierra. La figura de bronce mostraba a Jake con su uniforme de guardián de la paz, extendiendo la mano en señal de amistad. La inscripción decía: murió por la paz para que otros pudieran vivir en paz. Mi esposo estaría orgulloso de lo que la Tierra ha logrado, dijo Mary a la multitud reunida. Siempre creyó que valía la pena luchar por la paz. Ahora toda la galaxia comparte esa creencia. Años después, los niños extraterrestres aprendieron sobre la guerra humana en sus clases de historia. Estudiaron cómo el asesinato de un pacificador había desencadenado el conflicto más breve y decisivo de la historia galáctica. La lección siempre era la misma. Los humanos eran excelentes pacificadores. No porque fueran débiles, sino porque todos sabían lo que sucedía cuando la paz fracasaba. La galaxia ahora estaba verdaderamente en paz. No porque el conflicto fuera imposible, sino porque todos comprendían el precio de romper esa paz. La humanidad había demostrado estar dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a quienes sirven a la causa de la armonía galáctica. El sueño de Jake Morrison de una galaxia pacífica se había cumplido gracias a la misma guerra que su asesinato había iniciado. Su muerte había enseñado al universo que los pacificadores humanos eran sagrados, y que cualquiera que los amenazara se enfrentaría a todo el poder de la civilización humana como respuesta. Las últimas palabras del capitán resultaron proféticas. Murió por la paz y su muerte, en última instancia, trajo la paz que había defendido.